Nos unimos en la oración. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Amado Padre, buen Dios, humildemente nos acercamos ante ti, lo hacemos desde este lugar, el que tan hermosamente se constituye en la casa de Dios. Lo hacemos con un sincero agradecimiento, reconociendo siempre que tu gracia y que tu amor lo hacen posible. También, querido Padre, muchos hermanos y hermanas vienen a nosotros con sus oraciones, también nuestros hermanos y amados de la eternidad, para poder recibir el sacramento. Y así, Padre Santo, tu iglesia se ve colmada, porque ciertamente una vez tu pueblo será reunido. También abrazamos con amor a todos los que no están, que por multiplicidad de circunstancias no lo pueden hacer, también los que han tomado distancia, y deseamos, Padre, puedan sentirse amados y queridos por todos. Así, Padre, bajo el sentir y servir de esta palabra, te rogamos, permítenos poder desenvolver como pequeñas y simples herramientas en tus manos. Lo rogamos esto humildemente por amor a Jesús. Amén. Amén. Tenemos para esta mañana la palabra que está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 y en una parte del versículo 8, que dice así: Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hasta aquí. Con una cordial bienvenida podemos dar inicio a este servicio divino. Deseamos saludar a todos y que puedan recepcionar esta palabra a través de la transmisión, como ciertamente siempre lo fue la palabra de Dios. De este texto básicamente tiene en el contexto, en la temática del servicio divino para este domingo, el poder reconocer que Jesucristo adoptó la forma de hombre para poder mostrar el obrar de Dios y la verdadera imagen de Dios. Adoptó la forma de hombre para poder allanar ese camino, que el hombre no muera en sus pecados definitivamente, sino que pueda alcanzar salvación. Y muestra la verdadera imagen de Dios. Esa imagen que el maligno trata de difundir como una imagen falsa, lo mismo del ser humano, donde se caracteriza, y en esto fácilmente podremos coincidir, en una sobrevaloración de la persona, en una inmoderada sobrevaloración o amor propio o amor de sí mismo, lo que básicamente eso significa el egoísmo, ¿no es cierto? Entonces Jesucristo vino, como dice nuestro texto, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También Jesucristo revela justamente esa condición del ser humano falsa, que no es la que Dios quiere. La que Dios quiere, y su creación fue buena, ya dicen los antiguos libros de la Escritura. Su creación fue buena, lo que Dios quiere era una
armonía entre el hombre, entre Dios, entre su creación. Pero bueno, Dios no creó el mal. Entonces el mal sabemos que se introdujo primero por el pecado. ¿Y qué es el mal, hermanos? Uno podría preguntar y decir, bueno, puedo definir algo que es el mal y algo que es el bien. Uno diría que sí, pero no es tan fácil reconocer el mal y reconocer el bien, porque muchas veces detrás del bien se esconden intenciones o intereses que aparenta ser un bien, pero en verdad no lo es. Entonces, como dice la Escritura, lo que del corazón del hombre sale, esto es lo que hay en el corazón del hombre. Entonces el mensaje de nuestro apóstol, de nuestro texto y de nuestro apóstol mayor, dice: Jesús nos ayuda a reconocer el mal. ¿Dónde buscamos el mal, hermanos? El mal es la ofuscación, la impiedad, la mentira, la falsedad. Todo eso sabemos que es el mal. Jesús nos ayuda a reconocer el mal. Y muchas veces buscamos el mal, obviamente, y decimos aquello es mal. Pero muchas veces no apreciamos lo que puede estar en nuestro propio corazón. Y no porque seamos malas personas, sino porque justamente el hombre se nutre de su espíritu y muchas veces ese espíritu no es guiado por el Espíritu de Dios. Por ello el apóstol Pablo dice a los romanos: los que al Espíritu Santo siguen, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Los que a Dios siguen son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la ofuscación, la envidia, la mentira, la codicia, todo ello, hermanos, constituye entre grandes familias que a partir de allí se podrían decantar, entre grandes familias de nombres, lo que representa todo lo que es distante al bien. Y amados hermanos, vuelvo a decir, es lo que el amado Dios quiere, el bien. Ahora, hemos dicho al principio que Jesucristo vino a revelar a Dios y a poner y poder mostrar esa falsedad que muchas veces el maligno difunde. Entonces nos podemos preguntar, ¿cuáles son las obras del diablo verdaderamente? Y vamos a encontrar muchos ejemplos en la Escritura. La mentira es una. Nosotros podemos decir, bueno, esta es una mentira pequeña, o podemos definir y darle matices a la mentira y sabemos, pequeña o no pequeña, con distintos matices, lo que no es verdad o se distancia de ello, entonces esto es mentira. Cuando la serpiente dijo a los primeros seres, esto no es tan así, entonces puso en duda verdaderamente el obrar de Dios. Porque Dios sabe, dijo la serpiente, que si ustedes hacen esto, que les está diciendo que no lo hagan, sabe que ustedes seréis como dioses, reconociendo el bien y el mal. Entonces describe allí a Dios como con una actitud egoísta. Esto es el diablo, hermano. Una actitud totalmente egoísta de no brindar, de no dar. La sobrevaloración, hermanos, el aumento constante de ese excesivo amor propio genera una distancia con el amor de Dios, porque uno no puede reconocerse a sí mismo. Justamente, hermanos, reconocerse a uno mismo, comprender las limitaciones que uno tiene, es el principio del camino de la humildad para reconocer a Dios. Las obras del diablo son poner en duda justamente las obras de Dios, el amor a la humanidad. Pero justamente, hermanos, dice aquí en el mismo capítulo de Juan, de 1 Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, Dios lo dio todo sobre la tierra. Ya está, todo fue dado sobre la tierra. Y el hombre tiene que administrar lo que está sobre la tierra. Nosotros tomamos una semilla, la sembramos y vemos que produce. Hay lugares muchas regiones que uno visita y dice, esta tierra es muy productiva. Lo que sembremos aquí crece. Hermanos, Dios lo dio todo sobre la tierra. El tema es cómo administramos nosotros esas cosas. Las obras del diablo, hermanos, es demostrar que Él no existe tampoco. Y allí, hermanos, me remito a un ejemplo que cada tanto recuerdo de aquella abuela que dijo, Dios es tan grande que no puede entrar en tu cabeza, dijo a un joven, pero es tan pequeño que puede estar en mi corazón. Entonces lo bueno y lo malo ya lo situamos en lo que Jesucristo trajo en su Evangelio y en lo que nosotros a partir de ello podemos asimilar para nosotros. El camino a la salvación. Y ese camino, hermanos, como dice ese canto, Jesús trazó un camino, por él caminaré. Y es una decisión nuestra ya caminar por ese camino. Si damos lugar al Espíritu de Dios, éste nos dará siempre en nosotros, nos revelará en nosotros todo aquello que es bueno y que viene de parte de Dios. Porque lo que viene de parte de Dios enriquece, multiplica, trae fortaleza. Nos permite ver con la escala de valores y con los ojos que el amado Dios brinda. Dice el versículo siguiente a nuestro texto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Si la simiente de Dios permanece en mí, y pude ser nacido de Dios, como también Jesucristo lo expresó, aquel hombre, si no naciere nuevamente de agua y espíritu, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Vamos a interpretar esto, hermanos. El cristiano es pecador simplemente por pertenecer al género humano. Pero que sea pecador no implica que esté al servicio del pecado. Entonces, tratamos de no estar al servicio del pecado y de poder determinar lo bueno y lo malo de la forma que el amado Dios nos lo muestra en su palabra. Por ello, hermanos, hay un texto que aparté aquí, a partir que recordé, porque el apóstol mayor dice que Jesucristo hace que los seres humanos se puedan mirar a través de él como en un espejo. Y muchas veces utilizamos este ejemplo para decir la palabra de Dios es como un espejo donde yo me puedo mirar. Y recordé una palabra del apóstol Santiago que la leo brevemente, porque nosotros, hermanos, siempre, en Santiago 1, siempre somos exhortados en los servicios divinos a renunciar al mal, a rechazar el mal. Y el apóstol Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra de Dios y persevera en ella, no siendo oidor al olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que haga. Amados hermanos, no busquemos el mal muy lejos, busquémoslo verdaderamente cerca. Jesucristo trajo el camino para salir del pecado. Hace un tiempo, alguna vez leí
que alguien definió que la oscuridad y el frío no existen porque son las palabras que se utilizan para describir la ausencia de luz y la ausencia de calor. Entonces, cuando viene la luz del día, la oscuridad desaparece. Esto no se puede ocultar. Entonces, la oscuridad es ausencia de luz. Y el frío es la ausencia de calor. Si nos alejamos mucho más del sol, el frío aumenta exponencialmente. Dios no creó el mal. El mal también es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres, dijo alguien. Y amados hermanos, esto es así, más allá de todo lo que nos toque vivir. Si nos alejamos, si nos ausentamos, entonces otras cosas irán ocupando el lugar en el corazón. Y eso va mucho más allá de una asistencia perfecta en el servicio divino. Eso está en lo que el apóstol Santiago dice: no ser oidor olvidadizo, sino adopta esa palabra, guárdala en tu corazón. No literalmente, guarda el sentir de esa palabra. Si tomáramos un ejemplo que recuerdo ahora del bien y del mal, y podríamos utilizar bien la parábola que dijo Jesús del hombre que cayó en manos de ladrones, la parábola del buen samaritano. Las parábolas eran ejemplos que Jesús tomaba ese recurso para poder mostrar y deducir una verdad de un hecho concreto, de algo que verdaderamente era parte de la época y que bien podría ser realidad. Entonces tomaba esos ejemplos para hacer comprensible la palabra de Dios. Entonces pasó un levita, pasó un sacerdote y todos pasaron de largo. Y el samaritano, dijo Jesús, este se detuvo y lo auxilió. Amados hermanos, ¿quién obró con el amor de Dios en su corazón? Aquel de que quizás menos se piensan, porque samaritanos y judíos no se trataban. Pero allí está, hermanos, en el buen sentir cristiano y de hijos de Dios nuevos apostólicos, lo que el Señor propicia en su palabra y en nuestro corazón, es que también seamos buenos samaritanos. La naturaleza, la esencia del Evangelio es el amor a Dios y al prójimo. Y más allá de que el prójimo nos pueda amar o perdonar, amamos y perdonamos porque Cristo nos perdonó y porque Cristo nos amó. Y ese es el amor de Dios que abundantemente podemos encontrar siempre en su casa, en su gracia, que es en su misericordia, que son la mayor expresión del amor de Dios. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, hermanos, oramos, líbranos del mal. Cuando nos comprometemos con las palabras del Padre Nuestro, participamos de la absolución. Allí luego podemos recibir la Santa Cena, el sacramento. Y este acto, hermanos, siempre es como la primera vez, porque por encargo y envío de los apóstoles, el pastor, el obispo, lo brindan y sirven justamente con el mismo efecto que Jesucristo lo instituyó. Le quiero leer una palabra de Romanos para llamar a nuestro querido evangelista aquí, que está en el capítulo 7. El apóstol Pablo dice, esto es bastante conocido, pero lo leo un poquito ampliado. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Qué difícil comprender que un apóstol nos enseñe esto. Porque está hablando de sí mismo y se está poniendo como un ejemplo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él dice, yo quiero el bien, pero no está en mí el poder hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y muchas veces, hermanos, nosotros por esta experiencia pasamos. ¿Quién podría negarlo? Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Este, hermanos, es un reconocimiento que hace a la humildad y el reconocimiento de lo que representa el ser humano. Cuando el ser humano se mira en el espejo, cuando reconoce su ser, cuando se deja guiar por Cristo, entonces el único que puede cambiar las cosas es Él. Es común decir, es difícil que una persona cambie, pero lo cierto es que si Cristo se cruza en su camino es posible. Pero para esto hay que reconocerlo. Y a veces Cristo se cruza en el camino por un hermano, por una hermana, por un niño. No seas vencido de lo malo, dice el apóstol Pablo a Romanos, sino vence con el bien el mal. Hermanos, está nuestro querido evangelista Prizardi, desearía que él pueda ocupar el altar. Amén. Amén. Queridos hermanos, una palabra que es muy actual realmente para los tiempos que corren, el bien, el mal, el obrar del espíritu de este tiempo, y nosotros frente a ello, porque sería necio no admitir que no existe un ser humano que sea libre de influencias, que no sea influenciable. Y siempre detrás de las decisiones importantes de nuestra vida hay influencias que todos los seres humanos recibimos. Y ahí aparece el espíritu de este tiempo, el espíritu de la carne, el espíritu del diablo, para traer sus propuestas, para traer sus teorías, que cada día que pasa él inventa una nueva posibilidad de hacernos perder la bendición de Dios, de hacernos perder lo que el amado Dios quiere hacer con nosotros. Y entonces, en ese desarrollo de teorías, de influencias, que los seres humanos sufrimos diariamente, entonces, hermanos, propone el enemigo tal vez que Dios no existe o tal vez que no hay amor en Dios. ¿Y qué pensamos nosotros de esto, hermanos? ¿Qué sería de nosotros sin el amor de Dios? ¿Existiríamos? Dios nos ha dado la vida, empezamos por allí, hermanos. ¿Quién puede generar vida sino Dios? ¿Cómo podría el enemigo atreverse a cuestionarnos, a proponernos de que Dios no es el que nos ha dado la vida? Dios es el que nos ha regalado la fe, Dios es el que nos propone un futuro eterno, Dios es el que nos da fuerzas para emprender cada día un nuevo camino, para poder superar adversidades. ¿Cómo entonces podríamos dudar del amor de Dios? ¿Cómo podríamos dudar del amor de Dios que se hizo hombre para que nosotros podamos, sostenidos en ese sacrificio del Señor, entonces tomar fuerzas para poder vencer al pecado? No podríamos hacerlo de ninguna manera
por nuestra propia cuenta. Todo esto y mucho más que cada uno de nosotros podría manifestar son las demostraciones infinitas, diarias, constantes del amor de Dios. Es casi irrespetuoso de parte del enemigo hacernos creer que el amor de Dios no existe, hermanos. Y también, así como el amado obispo lo expresaba, el diablo hace pie en la vanidad del hombre, en su arrogancia. Porque, hermanos, el diablo conoce los puntos débiles de cada uno de nosotros. Por esos lugares él entra. Él sabe en qué punto nos puede hacer caer, cuál es aquello que nos puede confundir, que nos puede apartar, que nos puede quitar la alegría, que pueda convertir entonces aquello que en un momento fue la razón de nuestra vida en algo que nos termine enojando. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, esto es el enemigo lo que hace. Entra por esos flancos débiles que todos tenemos y a cada uno nos conoce bien. Y entonces, frente a esto, hermanos, Jesús se presenta, como fue dicho, como ese espejo para que nosotros nos podamos conocer. Cada oficio divino es una posibilidad de conocernos un poquito más, porque Dios va entrando en el corazón y nos va mostrando aquello que no está bien en nuestro corazón, aquello que nos está perturbando. Y entonces no solamente nos conocemos, sino que nos reconocemos. Y en ese reconocimiento a veces nos toca reconocer que necesitamos ayuda, que somos débiles. Y hermoso que esto pueda ser así, hermanos, porque esto no queda solamente en esto. Jesucristo nos permite reconocernos para que luego nosotros tomemos la decisión de emprender un camino de cambio. Y en ese camino es donde Jesús nos apoyará para poder hacerlo. Hermanos, el diablo también entonces a veces nos quiere hacer creer que Él no existe, como fue dicho. Nuevamente, ¿dónde está la maldad? Si no existe el diablo. Si no existe el diablo, ¿por qué existe la muerte, hermanos? Si no existe el diablo, ¿por qué existe la tristeza? ¿Por qué existe la guerra? ¿Por qué existe la desunión entre los seres? ¿Por qué existe el dolor? Todo eso, hermanos, es el trabajo que hace el enemigo del alma. Y entonces, frente a todo esto, hermanos, tenemos buenas noticias. Y una de ellas es que no somos víctimas, que nada pueden hacer frente a esto. Porque el amado obispo ha leído algunos textos de Santiago y en una parte de Santiago dice: resistí al diablo y huirá de vosotros. Qué palabra, ¿no, hermanos? Para poder asentarnos en ella. Quiere decir que hay mucho que podemos hacer. Está nuestra decisión de por medio. Y, hermanos, lo podremos hacer tomados de la mano de Dios, porque esta es la otra gran y hermosa y maravillosa noticia, que es el mensaje que Dios nos da para este oficio, que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Y entonces, hermanos, Él es el vencedor. Ningún hombre podremos superar al diablo. Jesús es el único que lo venció. Pero Él nos da la posibilidad de hacerlo tomados de su mano. Por su amor, por su sacrificio, confiando en Él, siguiéndole, podremos nosotros también vencer al diablo. Y hermanos, esto es una cuestión de tiempo, porque fue dicho por el amado obispo. Dios no creó el mal, pero un día, y esta es otra hermosa noticia, el mal terminará, hermanos. Porque un día el diablo desaparecerá, no tendrá más existencia, porque Dios hará lo que tendrá que hacer. Y entonces, hermanos, todo lo que vivimos hoy, y muchas veces nos toca sufrir, dejará de existir. Todo lo hermoso que ocurre sobre esta tierra, hermanos, viene de Dios. Todo lo que es disfrutable viene de Dios. Y esto es lo que nos espera cuando el Señor venga a buscarnos. Amén. Me
recordé el canto que dice: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos y más honda que la mar. Y también vamos a encontrar esa fuente del amor de Dios, tiene una densidad, una dimensión que no está a nuestro alcance. Es tan profunda, es tan alta, que justamente no lo podemos comprender. Lo entendemos, sí, porque, como una vez dijera un apóstol de distrito, de la gracia vivimos y de la gracia nos nutrimos. Pero no podemos llegar a comprender, y lo que mejor podemos comparar siempre es el amor de una madre, ejemplo muchas veces tocado. Entonces, hemos visto actos de amor que solo una madre puede hacer. Y el amor de Dios supera todo ello, porque no tiene la instancia de lo humano y la instancia del pecado. Por ello, hermanos, Jesucristo vino por todos, para justamente para esto apareció el Hijo de Dios. Esto estaba anunciado, pero cuando apareció fue un hecho concreto de la gracia de Dios. Ya, hermanos, el consuelo no queda en palabras, en un sentimiento, en una expresión solo de palabras y de sentimientos, aunque nazcan del corazón. El consuelo es un hecho concreto de Dios. Dios, en su amor, traerá aparejado que prepara un pueblo para que donde yo estoy vosotros también estéis, dijo Jesús. Y hacia ese día vamos, hermanos. Lo que Él pudo, los ejemplos que vemos en cada servicio divino o que oímos, nos refieren a aquello que muchas veces dice nuestro apóstol de distrito: nuestro modelo es Cristo. Amados hermanos, nunca seremos como Cristo, esto no es posible, pero sí es nuestro modelo y podemos intentar pensar cómo Él lo haría, y entonces lo haríamos bien. Y cuento una pequeña anécdota que recordé hace pocos días también. Me vino a la mente algo de unos cuantos años atrás. Nuestro apóstol mayor actual, visitando aquí, mencionó un ejemplo y dijo: 2 niños en la escuela, uno era nuestro hermanito y otro, con otros compañeros, se burlaban de él porque iba al colegio, porque iba a la iglesia. Y a veces los sábados no iba a jugar al fútbol porque tenía la escuelita de confirmantes. Entonces, esa relación no era buena. Pero la madre y los padres que eran fieles apostólicos, la madre le inducían de que él tenía que obrar siempre como un hijo de Dios. Pero esto lo dañaba. Entonces dijo: nuestro niño, dijo el apóstol mayor, y le puso de nombre Pedro, pero dijo: esto es un ejemplo real. Dijo: Pedro estaba cansado, esto le decía a la mamá, pero la mamá le decía. Entonces, un día llegó a la casa contento, muy contento, y le dijo: mamá, ahora estoy tranquilo, porque Dios me ayudó, porque se despejó todo. Entonces la mamá le dijo: ¿y qué pasó, Pedrito? Dice: mirá, subíamos la escalera, se burlaron una vez más, me di media vuelta, le encajé una trompada, le di una trompada que al caer le agarré la camisa y se la rompí, y se pacificó todo. Ya ahora nadie me va a molestar. Entonces la madre le preguntó: ¿y vos creés que Cristo hubiera obrado así? Y le dijo: no, la verdad que no sé. Dijo: bueno, Cristo no hubiera obrado así. Entonces vas a ir en penitencia a tu cuarto. Luego, más tarde, en otro momento lo llamó y le dijo: mirá, Pedro, esto no lo podemos dejar así. Yo tenía una camisa nueva para ti. Tú se la vas a ir a regalar a Juan, a quien se la rompiste. Y vamos a comprar unas flores, pero con tus propios ahorros, para llevárselos a la mamá. Y vos vas a tocar el timbre de la casa. Y le vas a decir a la mamá que esas flores son para ellas y la camisa que le rompiste a Juan, porque Cristo no hubiera obrado como vos obraste. Y el niño en todo ese tiempo estuvo muy mal y muy enojado, y obviamente tenía su razón.
Pero así fue, lo acompañó, tocó el timbre de la casa y le dijo la mamá de Juan, ¿qué haces, Pedro, aquí? Dice, estas flores son para usted y esta camisa es para Juan. Entonces el apóstol mayor dijo, hoy Pedro y Juan son dos pastores en una comunidad. El ejemplo, hermanos, el ejemplo no siempre está dado en lo mejor que pudimos hacer, porque nosotros no somos perfectos y no hacemos todo bien. El ejemplo va a ser que en toda la secuencia de nuestra vida hagamos como Cristo obraría aun cuando nos equivocamos. Porque allí cuando nos equivocamos e hicimos las cosas mal y nos damos cuenta o no, pero sabemos pedir perdón y ubicarnos, allí estamos dando ejemplo de lo que el sentir de Cristo es y está en nosotros. Amén. Bueno, ahora participaremos del canto del arrepentimiento de nuestra armonista. Los invito a orar la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Por encargo de mi enviador, el apóstol, os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados, la paz del resucitado pose sobre vosotros. Amén. Amén. Amado Padre, buen Dios, agradecemos a ti de todo corazón poder participar de este encuentro que nos permite vivificar nuevamente aquello que es la oración del Padre nuestro, la absolución y el perdón de los pecados. No alcanzarían los días de nuestra vida para agradecer por ello, porque tu gracia y tu amor lo han hecho posible hasta aquí. Y así, Padre Santo, guarda a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, a todos aquellos que han de creer y recibir el mensaje de Cristo a través de cada uno de ellos y de nosotros. Amado Dios, tu gracia y tu amor no se aparte de ninguno. Así, Padre Santo, damos gracias a ti por todo y humildemente rogamos, danos más de lo que sabemos pedir. Lo rogamos por amor a Jesús. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Amén. Bien, queridos hermanos, una alegría, muchos saludos en vuestro hogar. A todos aquellos que ustedes crean, nuestros saludos pueden brindar una alegría. Yo omití algo importante al principio, pero bueno, siempre me pongo nervioso estando aquí, que es entregar los cariñosos saludos de nuestro apóstol de distrito, los apóstoles, los obispos para todos ustedes. Hasta siempre.